Terminamos América Noticias mostrándoles cómo estaba Alberto Fernández, muy preocupado porque no lo registraran las cámaras. ¿En qué circunstancias? Tenía que ir a declarar en la causa por corrupción, la causa por seguros. Recuerden, él firmó un decreto para que las empresas estatales solo pudieran contratar con Nación Seguros, la empresa de seguros del Banco Nación. Hasta ahí parecía razonable. El problema es que ese mismo decreto abrió un negocio para intermediarios y dentro de los intermediarios estaba su amigo Héctor Martínez Sosa, un hombre que en la declaración jurada aparecía de Alberto, aparecía prestándole dinero, era además la pareja de su secretaria, María Cantero. Y entonces esto daba lugar, y por eso lo están imputando a Alberto Fernández, a decir, hombre, usted firmó un decreto que abrió un negocio para su amigo que se quedó con el 75% de esa intermediación de los seguros. Millones y millones de mangos, incluso había empresas fantasmas. Sin embargo, ayer el expresidente Alberto Fernández no quiso contestar preguntas, presentó un escrito y Martín Angulo tiene los detalles. Martín, buen día. ¿Cómo está, Rolo? Buen día. Ayer Alberto Fernández declaró, presentó un escrito y solo contestó preguntas de su defensa. ¿Qué es lo que dijo el expresidente? Que ese decreto que firmó fue a pedido de otras áreas del gobierno nacional, que terminó con un negociado para privados y que si hubo algún tipo de negociado no fue porque él lo haya pedido, no fue porque él haya intermediado a favor de ningún broker de seguros, sino que esto fue algo que él no supo que había ocurrido, si es que ocurrió. De hecho, Alberto lo que pasa es que otra vez pinta un retrato más o menos patético de Alberto, porque fue un hombre que fue superintendente de seguros, tuvo un cargo en la superintendencia de seguros, y él va a decir que no sabía de qué se trataba. O eso fue un pícaro, o ahora quiere quedar como un pavote. Bueno, de hecho, él en su declaración relata su historia en la superintendencia de seguros, cuenta un poco cómo fue la historia de la contratación de los seguros con el Estado Nacional, y él dice que su decisión era para terminar con esos negociados privados. Que de hecho, menos mal. Bueno, la imputación de la justicia es todo lo contrario, es que él firmó un decreto para eventualmente terminar con algún negociado, pero pasárselo a otras personas, claro. Entre ellas Héctor Martínez Sosa, su amigo y esposo de su secretaria privada. De hecho, ayer Alberto Fernández, por supuesto, no niega la relación con Martínez Sosa, cuenta que lo conoce, contó que durante su presidencia lo vio muy pocas veces, dijo que lo vio 4 o 5 veces. De hecho, en la causa aparecieron fotos de Martínez Sosa con Alberto Fernández en el celular de Martínez Sosa y conversaciones entre Martínez Sosa y su esposa, en donde Martínez Sosa le dice que le quiere mandar un regalo a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dice una frase muy curiosa. Dice que Martínez Sosa en una oportunidad le dijo: me iba mejor con Macri que con vos. Así que, digamos, por supuesto, el expresidente pintó un panorama en el que él no tuvo absolutamente nada que ver y que no hubo ningún tipo de negociado. Sí, pero es muy difícil de demostrar. Si tu secretaria es la pareja de un señor que se está enriqueciendo a la sombra de un decreto que vos firmaste, y la verdad que tenés que dar muchas explicaciones para que eso se entienda, ¿eh? Bueno, justamente por eso, Rolo, es que está imputado y por eso es que la justicia lo citó a indagatoria. Para la justicia, en una causa que tiene cerca de 50 imputados, Alberto Fernández es la cabeza de todo esto. Es que te diría que es casi más clara la conexión con el delito que las causas que se le imputan a Cristina, que son más mediadas, la de la obra pública, la de Otesur, la de los sauces. Acá es derechito, es Alberto, la secretaria y Martínez Sosa. Es un triángulo cerradito. Con los chats que hay en la causa, con la cantidad de pólizas que las empresas de Martínez Sosa obtuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández, la justicia, cuando lo cita indagatorio Alberto Fernández, el juez Ercolini en la imputación pone que las empresas de Martínez Sosa tuvieron cerca del 75% de la contratación de pólizas con empresas del Estado.
En realidad Martínez Sosa era un intermediario, porque lo que el decreto estableció es que las contrataciones de seguros del Estado se tenían que hacer a través de Nación Seguros, la empresa estatal de seguros, pero que en esa intermediación aparecían los brokers, y ahí es donde aparece Martínez Sosa. De hecho, en el celular de Martínez Sosa encontraron, por ejemplo, fotos de él con quien en su momento era el titular de Gendarmería Nacional, que es uno de los organismos del Estado que contrató con Martínez Sosa, y por la cantidad de gente que tiene Gendarmería Nacional terminó siendo un negocio millonario. Imagínate. Ahora, todo esto también hay que decir que del otro lado la justicia favoreció de alguna manera a Alberto Fernández diciendo que solo tiene que entregarle, el solo va entre comillas, el 30% de su pensión como expresidente a Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez le estaba reclamando más dinero. Exactamente. Ayer lo que se conoció es un fallo de la Cámara Civil que confirmó que Alberto Fernández tiene que entregarle como alimentos provisorios a Fabiola Yáñez, por el hijo que tienen en común, Francisco, el 30% de su jubilación. Ayer la Cámara dijo que esto es provisorio hasta tanto las partes o se pongan de acuerdo en el régimen alimentario, en el régimen económico que van a llevar a cabo, o hasta que la justicia dicte una resolución de cómo va a ser este régimen. Claro, ¿por qué el 30%? Porque es lo que se estila en usos y costumbres de lo que tiene que destinar un varón por alimentos cuando hay un divorcio. Exactamente, esto es cerca de 5 millones de pesos. Eso es el ¿Cuánto cobra de jubilación? 17 millones de pesos. 17, mira qué bien. Sí, sí. El 30% son unos 5.100.000, 5.200.000, que es lo que la justicia ayer confirmó que le tiene que pagar. Provisoriamente, hasta tanto entre Fernández y Yáñez haya un acuerdo de cómo va a ser ese régimen. De hecho, vienen teniendo audiencias en el fuero civil para ver si llegan a un acuerdo, y si ese acuerdo no será, vendrá una resolución de la justicia que determinará cuál es el monto que le tiene que pagar. Gracias, Martín. Un abrazo.